buenas noches, queridos compañeros. Compañero Carlos García, por favor. Compañero, buenas noches, por favor, pónganse de pie para el saludo al compañero que tengo. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Palmas, compañeros. Pueden tomar asiento. Como ustedes están ya de su conocimiento, el compañero presidente del Tribunal Nacional Electoral y director de la Escuela PAP del Partido Aprista nos va a hacer una introducción al tema de hoy día. Quiero simplemente aprovechar un minuto para agradecer a los compañeros Pedro Panta, Víctor Torres, a ustedes por haber apoyado y acompañado en la actividad Pro Fondo Navidad del Niño Breñense. Les expreso grandemente mi gratitud, que es la manera en que los compañeros tenemos que apoyarnos en causas nobles, como en este caso es brindarle una alegría a los niños. Compañero Pedro Panta, tiene usted la palabra. Por favor. Muchas gracias, queridos compañeros, muy buenas noches. Como siempre, los miércoles y viernes, llevando esa tarea que nos legó nuestro jefe Víctor Raúl Ayala Torre, y como todos sabemos, el partido, antes de partido político, es primero partido escuela. Y el objeto fundamental es formar cuadros. Si bien es cierto, estamos en un momento donde estamos avanzando poco a poco, pero definitivamente que el objetivo se va a lograr cuando se comience a formar y se comience a hacer otros objetivos que se vienen dando a la fecha. Como Tribunal Electoral Nacional les agradece a todos ustedes por su participación, compañeros. También a los compañeros de provincia que nos ven por las redes, es de su conocimiento de todos ustedes que se ha emitido la resolución número 2 y la directiva número 1, donde se establece la conformación de los tribunales electorales regionales, provinciales y distritales, de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas, artículo 20, de acuerdo al Estatuto del Partido Aprista Peruano y de acuerdo al Reglamento Nacional Electoral. En tal sentido, en la directiva se establece claramente que la vamos a poner a su disposición en su oportunidad. Dispone que ya se ha iniciado a partir de fines de noviembre hasta todo diciembre, hasta el mes de enero. Se han puesto plazos en la mencionada directiva, la misma que se deben cumplir. En una próxima oportunidad se va a hacer la descripción de la misma. Por ahora seguimos desarrollando los temas. Hoy día, 13 de diciembre, una penúltima actividad de este año del tribunal respecto a la formación de cuadros, a este rubro que estamos trabajando. Nos corresponde ver el cambio climático, implicancias en la salud mundial, nacional y ambiental. El compañero invitado hoy día está pronto por venir, es el compañero médico Iván Gutiérrez Romero, que justamente va a tocar el tema del cambio climático. Pero en este caso nosotros, como corresponde, debemos hacer una prognosis, debemos hacer una estructura general de este tema que es muy importante a la fecha. Partiendo siempre dentro del ordenamiento jurídico, la parte estructural que es la ley de leyes, la Carta Magna, que es la Constitución de la República. La Constitución de la República del año 1979 puso aproximadamente los mismos artículos que han sido copiados en esta Constitución del año 1993. Y ahí se establece lo que es hoy la dimensión ambiental.
todos los partidos políticos desde el año 1931 presentan un plan de gobierno. El primero que lo hizo fue el Partido Aprista Peruano. Víctor Raúl Haya de la Torre, el 23 de agosto del año 1931, en la Plaza Ayacho, expuso por primera vez el plan mínimo. Recuerden que nosotros los apristas tenemos dos grandes programas: el programa máximo, que es latinoamericano, y el programa mínimo, que viene a ser el programa o plan de gobierno que se ejecuta en nuestro país. Y en este caso, la Constitución del 93, en su dimensión ambiental, establece en el capítulo 2 sobre el ambiente y los recursos naturales. En esta oportunidad, el artículo 56 establece sobre los recursos naturales y establece que los recursos naturales, por supuesto, son renovables y no renovables. Son patrimonio del Estado, el Estado es soberano en su aprovechamiento. Cada institución, como sabemos, se rige por ley orgánica, y por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. Recuerden que siempre sobre la materia de concesiones mineras, concesiones forestales, concesiones acuícolas, concesiones de diferente índole. La concesión otorgada a su titular tiene un derecho real. El derecho real es que es un derecho patrimonial, un derecho cierto. El derecho real tiene que ver con lo que es la posesión y la propiedad, y definitivamente con todos los derechos que esta misma produce. Y, por supuesto, está sujeto a la norma legal respectiva. Por ejemplo, hay leyes para el uso del agua, hay leyes para el uso de la protección del ambiente, y cada uno tiene sus propias funciones y atribuciones. De tal modo que la Constitución, como carta magna, nos establece el perímetro que debe tener cada normativa de ley orgánica. Como ya habíamos visto en anteriores clases, en la cúspide de la normativa está la Constitución, luego vienen los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, leyes ordinarias, los decretos de urgencia, que también tienen carácter de ley, las ordenanzas municipales, que es ley en la jurisdicción de la localidad, del distrito, provincia o región. Definitivamente siguen en el ordenamiento jurídico lo que son los actos jurídicos, las resoluciones ministeriales, decretos supremos. Es decir, que todo el ordenamiento jurídico tiene una jerarquía, lo que llamamos nosotros la teoría kelseniana o la pirámide kelseniana del respeto jerárquico que debe haber en toda la normativa, y sobre todo que no se puede vulnerar esta misma. Vale decir que la Constitución no puede ser vulnerada por una ley. Un decreto supremo no puede vulnerar una ley. Para que se derogue parte de la Constitución, si bien es cierto, a la fecha hay muchas situaciones que se dan, pero se dan reformas constitucionales para reformar la Constitución. Para reformar una ley tiene que ser como otra ley, para modificarla, para hacerle retroalimentación siempre es con otra ley. En ese sentido, la Constitución del Estado, respecto a la dimensión institucional, nos habla de la política ambiental. El Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Muy buenas noches. Por favor, vamos a recibir con palmas aprettas a nuestro invitado. El doctor Iván Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Doctor Iván, estábamos haciendo una introducción del tema cambio climático, implicancias en la salud nacional y mundial. Estábamos haciendo una introducción y luego usted continúa, querido doctor. Queridos compañeros, entonces estábamos hablando de la dimensión ambiental que emana la Constitución del Estado.
conforme ya hemos establecido, artículo 66, artículo 67 nos habla sobre la política ambiental. Y luego el artículo 68 nos ordena lo que es la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales. El Estado está obligado, como bien se establece, a promover y conservar la biodiversidad biológica y las áreas naturales protegidas. En ese sentido, el Estado tiene esa potestad respecto a esa dimensión ambiental. El desarrollo de la Amazonía, también el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía en su legislación respectiva. Ya, conforme. De tal modo que ese es estamos haciendo una introducción de acuerdo a la normativa legal, empezando por la Constitución. Hablábamos de la pirámide kelseniana, que es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico establece la jerarquía de la normativa. Constitución, y luego viene el marco legal nacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, son muchas normas, pero tenemos la ley 28.611, que es la Ley General del Ambiente. Fue emitida del año 2005. Esta norma establece el marco legal del derecho ambiental. Luego tenemos la ley 27.446, que nos señala el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Esas son las leyes marcos, hay muchas más, pero también hay el marco que desarrolla esta norma. Por ejemplo, tenemos los decretos supremos. Recuerden nuevamente, Constitución, leyes, decretos supremos, en el rango jerárquico. Entonces, los decretos supremos es el desarrollo de la ley. En este caso tenemos un decreto supremo de reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental del aire. Tenemos el decreto supremo 69/2003 PCM, que establece el valor anual de concentración de plomo. Otro decreto supremo, el reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido. Otro decreto supremo que aprueba estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes. Y así sucesivamente hay muchísima normativa que regula todo lo que respecta al derecho ambiental. En el marco internacional tenemos también derecho ambiental, y uno de ellos, hay muchos también, uno de ellos es el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y promueve el crecimiento sostenible de los países en desarrollo. Fue creado para reducir las emisiones gases de efecto invernadero. Tiene las siglas GEI. Se parece al GEI, ¿no? Que veíamos la vez pasada un tema del servicio de inteligencia que capturó a un humano, ¿no? Pero en este caso es GEI, solamente GEI, que es los gases de efecto invernadero, que causan, por supuesto, el calentamiento global, que fue hecho en una convención macro de la Organización de Naciones Unidas. En este caso, los principales elementos de GEI en la atmósfera terrestre son los siguientes: sobre el análisis del vapor de agua, dióxido de carbono, el metano, el daño que se le hace al planeta, el oxígeno, el óxido de nitrógeno y el ozono. Entonces, esos son elementos fundamentales con respecto al protocolo de Kioto. Y hoy, últimamente, se ha desarrollado la Agenda 2030. Como es de conocimiento de todos nosotros, la Agenda 2030, la ONU ha desarrollado 17 políticas. Para muchos, como ya hemos analizado en su oportunidad, la ONU está muy politizada, y últimamente, así como la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es de conocimiento público, está muy parcializada y tiene a desarrollar políticas de una tendencia política, por supuesto, de conocimiento público y mundial, que tiene que ver con el comunismo o con lo que llaman ahora nosotros los caviares. Hay 17 políticas y que los analistas han emitido las 17 políticas reales. O sea, hay 17 políticas simuladas, como llaman algunas, que son las públicas,
de la ONU y hay 17 políticas que son reales. Y hemos hecho un cuadro sucinta que justamente establece lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 simulada, o la que es pública para la ONU, y la que han hecho los análisis de la Agenda 2030 real. Son 17 políticas. La primera, la simulada, que es la que publica la ONU, dice fin de la pobreza. Pero la real que hace los análisis es reducción de la población. Entonces, en esta columna vamos a ver lo que es público de la ONU y en esta columna vamos a ver la agenda real, que es lo que quiere y tiene objetivo la ONU. 2, hambre cero. El objetivo real es monopolio de los alimentos. Ustedes van a ver ahí que es totalmente contradictorio, ¿no? Por un lado se dice una cosa y por otro lado es lo real. Pero es que así estamos en este mundo y nosotros somos un partido político y tenemos que hablar con la realidad. Por supuesto que estos son análisis no del partido, sino son análisis de los científicos, de los investigadores que tienen conocimiento pleno sobre lo que es la realidad, en este caso lo que es la Agenda 2030. Tercero, salud y bienestar lo manifiesta en su Agenda 2030 la ONU, cuando en realidad es que se apoya el aborto y la anticoncepción. 4, educación de calidad, dice la ONU, cuando en realidad es adoctrinamiento en la educación y que se está viendo. Hoy en el Perú, ustedes saben que se está manipulando la currícula educativa. Lamentablemente, hay muchos libros que tenían que Abimael, por ejemplo, era un héroe, cuando es totalmente falso. Es decir, una tergiversación, una manipulación de las ONGs en torno a la educación. Y ese no solamente es en el Perú, sino es a nivel mundial. Quinto, igualdad de género, cuando en realidad es transexualidad y pederastía. Hay mucho tema sobre el caso. Sexto, agua limpia y saneamiento, cuando en verdad es privatización del agua. Séptimo, energía asequible y no contaminante, cuando en realidad es pobreza energética, es tratar de ser monopolio respecto a las energías. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico, cuando lo real es explotación laboral y esclavitud fiscal, ¿no? El que trabaja tiene que pagar obligatoriamente sus derechos tributarios. Noveno, industria, innovación, infraestructura, es lo que publica simuladamente, pero la realidad es la cuarta revolución industrial transhumanismo. Décimo, reducción de las desigualdades, es lo que nos indica, pero cuando en realidad son leyes únicas para todos los países, tratan de imponer un pensamiento único. Asimismo, tenemos la reducción de desigualdades, como ya habíamos mencionado, y por otro lado el 11, ciudades y comunidades sostenibles, que es vigilancia y control absoluto, que en otras palabras, lo que llamábamos anteriormente el totalitarismo. 13, acción por el clima, que es control absoluto, que es geoingeniería climática, como ya muchos saben, que ahora sí se puede manejar los climas. Hoy científicamente se pueden manipular algunos climas, como ya todos saben, todos ustedes. Y así sucesivamente, y nos vamos hasta el 17º. El 17º dice alianzas para lograr objetivos, cuando en realidad se busca un gobierno global con un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que han establecido los investigadores que han detectado respecto a esa Agenda 2030? Entonces, como vemos ahí, es una preocupación de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Y ese es un tema que se presenta respecto a la materia que estamos viendo. En la dimensión ambiental, con respecto al clima, vuelvo a reiterar
Víctor Raúl hizo una exposición en el año 1931 del plan mínimo, que ahora se llama plan de gobierno. Fue esa fecha que nació el Jurado Nacional de Elecciones. A partir de esa fecha se impuso que en adelante todos los participantes a postular al gobierno nacional deberían presentar sus planes de gobierno. A la fecha, en toda elección nacional, vale decir, para elegir un gobierno, para elegir congresistas, para elegir parlamento andino, se tiene que presentar un plan de gobierno nacional. Igualmente, para elegir un gobierno regional, hoy a la fecha se presenta un plan de gobierno regional. En el mismo sentido, para postular los partidos políticos hoy por mandato legal, por la ley de organizaciones políticas, por la ley orgánica de elecciones y por las leyes de municipalidades regionales, los que quieren postular a candidatos a la alcaldía, a las municipalidades tanto provinciales y distritales, también se requiere un plan de gobierno. Y en todos ellos enfocan, por ejemplo, la dimensión número 4, que es dimensión territorial o ambiental. En todas es el tema que justamente estamos viendo, que es necesario. Y justamente el clima es uno de los temas preponderantes que debemos presentar alternativas. Entonces, aquí como una situación sucinta, mi querido doctor, estoy presentando lo que el partido ha presentado en los últimos años. Por ejemplo, estoy tomando lo que el partido presentó en 2006 y 2011, que fue el gobierno del compañero Alan García, y que todas sus políticas se llevaron con bastante éxito. Ustedes saben que el gobierno del compañero Alan García de 2006 a 2011 es uno de los mejores gobiernos de la vida republicana. No hay a la fecha y no hasta ahora, no se puede ni siquiera superar el 10%, porque hay una valla bien alta respecto a la disminución de la pobreza, respecto justamente a la protección climatológica, al desarrollo del país, al presupuesto, al PBI. Es decir, que se logró, fue un gobierno muy exitoso que hasta ahora es difícil, nadie lo ha superado. Es un orgullo para el partido. Entonces, en este gobierno se presentó este plan de gobierno ambiental 2006-2011. Política de dimensión ambiental. La propuesta 141 o el plan 141 estableció priorizar la inversión del agua potable, saneamiento básico y el control de la contaminación ambiental. Se desarrolló en el gobierno. En la propuesta 145, promover una política de salud ambiental que cumplan con los compromisos internacionales suscritos. Recuerden que el gobierno de Labra fue la que fundó el Ministerio del Ambiente. La propuesta 198 del plan de gobierno fue promover la acción juvenil en la temática ambiental y fomentar el empleo de la vigilancia del medio ambiente. También se ejecutó y se llevó con bastante éxito. La propuesta 400 fue rediseñar el programa de desarrollo alternativo, lograr el resultado de sostenibilidad económica, social, política y ambiental. Asimismo, la propuesta 444 se contribuyó a la reducción a la pobreza, integrando aspectos ambientales, económicos y sociales del desarrollo. En el punto, y así sucesivamente, en el punto 456 se propuso generar un registro de ecosistemas y áreas naturales protegidas que requerirían darle prioridad para el desarrollo de valoración económica y ambiental. Es decir, que se fue el logro que fue desarrollado en el gobierno del compañero Alan García y se realizaron conforme se propuso en el plan de gobierno. Luego vino la propuesta 2011-2016. Solamente estamos haciendo la propuesta ambiental, porque recuerden, como vimos en el anterior esquema, no solamente se hacen propuestas de ambiental, sino se hacen propuestas institucionales, cuáles son tus reformas
para el Estado, se hacen propuestas económicas, se hacen propuestas de toda la estructura del Estado. En este caso, por el tema que estamos tocando, solamente estamos viendo el tema ambiental, va a decir la dimensión ambiental que nos pide la normativa. El año 2011-2016 se hizo la propuesta de desarrollo sostenible y cambio climatológico. Así tenemos, por ejemplo, en acciones y metas, intensificar la cultura y cuidado del medio ambiente, mejorar la calidad medioambiental en las zonas saturadas de contaminación. Y bueno, y así sucesivamente pasamos al plan de gobierno presentado últimamente, el plan del 2021-2026. Ustedes saben que en esta oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones no nos permitió participar porque nos canceló, nos dejó sin efecto nuestra inscripción, no por votación del señor Arinas, por doble votación, que fue una votación, como ya se ha escrito y se ha analizado, y lo han dicho muchos especialistas, que fue una votación irregular y sobre todo para bloquear la participación del Partido Comunista Peruano. Pero en esa oportunidad presentamos como plan de gobierno ambiental muchos temas, pero uno de ellos fue sobre el agua. Y ahí, en el esquema que habíamos visto, siempre nos piden que debemos identificar el problema. En este caso, la población peruana mayoritariamente se asienta en zonas áridas o semiáridas, desérticas, ¿no? Y luego, como objetivo estratégico respecto al agua, como propuestas, era mejorar las condiciones de saneamiento de los ciudadanos peruanos, logrando que se traten las aguas residuales, reducir la contaminación del recurso hídrico mediante el tratamiento de aguas de reuso de la misma. Y asimismo, en los indicadores que nos pide esta propuesta, este plan de gobierno, indicamos que un porcentaje de las aguas urbanas deben ser tratadas, las aguas urbanas deben ser reusadas. Y por otro lado, como metas del 2021-2026, las aguas, el 80% de las aguas residuales deben ser tratadas, el 40% deben ser reusadas. De tal modo que esas son las propuestas que el partido ha presentado dentro de la temática del derecho ambiental, del sistema de la dimensión ambiental que nos piden por normativa. Ahora está legislado, está en la Ley de Organización Política como artículo 23, obligatoriamente se tienen que presentar estos planes de gobierno. Entonces, por eso lo venimos año tras año, gobierno tras gobierno, venimos haciendo el feedback, como es la retroalimentación, o como nos enseñó el jefe Víctor Robles de la Torre, hacer la dialéctica. Dialéctica no es otra cosa que superar, mejorar lo que ya está. Siempre todo aprista debe ir buscando la dialéctica en todo. O como los gringos dicen, feedback, la retroalimentación. Siempre tenemos que estar haciendo la retroalimentación, mejorando lo que tenemos, porque eso es natural, ¿no? Tenemos que mejorar todo lo que tenemos, todo lo que somos, tenemos que ir mejorando. Entonces, compañeros, solamente para hacer un pequeño resumen, el partido Apuesta Peruano, el Partido del Pueblo, es de izquierda democrática y siempre su base social es el Frente Único de los Trabajadores Manuales Intelectuales. Y siempre somos una organización política social de origen peruano, totalmente autóctono y autónomo, ¿no? Tenemos siempre como objetivo la defensa de los derechos fundamentales. El objetivo global, que es nuestro programa máximo, y el primer punto es la integración política y económica de América Latina como objetivo principal. Y como objetivo nacional es tener un plan de gobierno mínimo y, por supuesto, dentro de ello implementar lo que es la justicia social de paz con libertad en democracia, en defensa del pueblo. Otro tema que tenemos que ver es regresar justamente a las luchas populares que siempre hemos estado nosotros los apristas, como es el Frente Único de los Trabajadores Manuales Intelectuales. Y por ello es que debemos recomenzar a trabajar para ir, como llamamos nosotros, el relanzamiento de nuestro gran partido. Y también tener en cuenta que la vigencia
doctrinaria sigue hoy vigente. La vigencia de su fundación, vamos a cumplir 100 años. El 7 de mayo del año 1924 se fundó el APRA. Este 7 de mayo del próximo año vamos a cumplir 100 años. Y el APRA sigue vigente, ¿por qué? Por su doctrina. Y va a seguir vigente porque Víctor Raúl lo creó con bases científicas, con el pensamiento filosófico de Heráclito, de Éfeso, de Platón, de Aristóteles, sobre todo de todos aquellos científicos como Engels, Hegel, Karl Marx, y que culminó con el relativismo histórico de Einstein. A través de su tiempo histórico, Víctor Raúl crea una filosofía, una doctrina que va a perdurar por mucho tiempo. El APRA es el único partido en el Perú que tiene doctrina. Los demás partidos son partidos personales, son partidos, empresas electorales, y que lamentablemente eso lo ha permitido la actual ley de organizaciones políticas. Pero el APRA sigue vigente, tiene su programa máximo, tiene su programa mínimo, que es el plan de gobierno que desarrollamos permanentemente. Defendemos siempre la línea política del partido, su patrimonio del partido, y así mismo el APRA es filosofía dialéctica y es relativa de acuerdo al espacio-tiempo histórico, como decía el jefe. La problemática de Lima es diferente a la problemática de Tumbes, es diferente a la problemática de Tacna, es diferente a la problemática de Iquitos. Igualmente decía Víctor Raúl que la problemática del Perú es diferente a la de Europa, por lo tanto no podemos hacer copia y plagio de las soluciones como los comunistas. Por eso que los comunistas siempre no han estado de acuerdo con nosotros, porque nosotros hemos encarado y hemos dicho teóricamente que todas sus concepciones son totalmente pasadas de tiempo, son incoherentes y por lo tanto nunca van a tener razón. Por eso es que hasta Milei dice, ¿no?, contra esos zurdos comunistas que solamente usan el odio, usan la corrupción para subsistir. Y en efecto, hoy usan el lawfare a través del Foro Sao Paulo, cómo se organizan para tratar de imponer gobiernos comunistas en diferentes países latinoamericanos. Lo lograron aquí con Castillo, lo lograron en México con AMLO, lo lograron con Petro en Colombia, lo lograron en Argentina, lo lograron en Chile, pero hoy por hoy está volviendo a su normalidad. Por eso que el APRA, y como lo dijo el jefe, es un partido escuela y siempre está preocupado en formar cuadros, y ese es su objetivo. De tal modo, mis queridos compañeros, ese es el APRA. Y bueno, solamente para culminar hasta este punto, decirles que el APRA está vigente siempre y estará siempre vigente. Entonces, doy por culminado este preámbulo, mi querido doctor, y pues pasamos al punto de la exposición de nuestro querido doctor Iván Gutiérrez sobre el cambio climático, implicaciones en la salud mundial nacional. Por favor, ingrese el PPT. De tal modo que, mientras lo va preparando, mi querido doctor, hemos hecho una pequeña introducción sobre el tema que usted va a desarrollar, que tiene relación a la propuesta legal obligatoria que nos exige la normativa, como es la dimensión ambiental, que deben haber propuestas, deben haber estrategias, deben haber metas en todo. Y por eso es que, como ya usted ha visto, siempre en cada gobierno, en cada elección, siempre se nos pide esas propuestas y hay que irlas actualizando permanentemente. Por eso nuestra preocupación, mi querido doctor, que siempre vamos actualizando constantemente todas estas propuestas, como lo ha visto, ¿no? Año tras año, gobierno tras gobierno, venimos mejorando, haciendo las mejoras, o lo que llamamos la propuesta dialéctica, porque siempre tenemos que ser dialéctico. Dialéctico es superarnos, mejorar lo que tenemos. Y como decía Heráclito de Éfeso, todo está en movimiento, nada está quieto, nada está en silencio. Ustedes mismos ahí sentaditos, como están, hay millones de células que se mueven y que no
están quietos, en apariencia están tranquilos, pero hay millones de células que se están moviendo. Eso es lo que se llama la dialéctica. Todo está en movimiento, todo fluye, todo está en cambio, todo es y no es. Como decía el ámbito de Éfeso, nadie puede bañarse 2 veces en el agua de un río. ¿Por qué? Porque el agua circula en un modo. Entonces, en ese sentido estamos igual. Entonces, compañeros, para culminar, solamente agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerle al doctor Iván por su presencia. Compañeros, le damos la bienvenida con palmas a fuerza. Palmas a fuerza para el compañero Iván Gutiérrez, para su exposición Cambio Climático, Implicancias de la Salud Mundial y Nacional. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Paso esto para el pasador de diapositiva. Ese es el para Bueno, lo primero, mientras van degustando su sándwich, ahorita voy a pedirles simplemente hacer un pequeño ejercicio para un poquito darnos esa energía y aguantar unos 40 minutitos más de lo que yo les voy a explicar. A ver si un ratito vamos a tomar aire profundamente. A la voz de 3, 1, 2, 3. Inspiramos. Botamos. Una más. Inspiramos. Y exhalamos. ¿Sí? Hemos sentido un aire fresco. Pero cuando hemos exhalado, nos sentimos ya no tan con sueñito, sino con un poco más de frío. Lo que está sucediendo, obviamente, es que ha ingresado una cantidad de oxígeno a todas nuestras células. Simplemente para explicarle qué importante es el respirar bien y que respiramos. Y eso va a depender muchísimo de nuestro medio ambiente. La importancia que las políticas de Estado deben estar exclusivamente manejar un tema tan importante. Recordemos que la unidad funcional que todo gobierno, que todo Estado, es el ciudadano, el ser humano, hombre, mujer, niño. Es la salud integral, física y mental. Pero todos sabemos que vivimos en un medio en el cual debe existir un equilibrio. Y ese equilibrio, llamado el medio ambiente, se llama ecosistema. Así como el día y la noche hay una temperatura diferente, así como las aves y los peces que van a vivir en un ambiente diferente, así como los seres humanos igualmente. Tiene que haber un nivel de ecosistema, un equilibrio específico. Pero muchas veces, es cierto, y quiero poner acá en hincapié, yo vengo de una familia aprista. Mi padre fue un luchador aprista en Trujillo, estudió en la Universidad de Trujillo, fue alumno del jefe. Y el jefe es un gran científico. Me acuerdo que me contaba mi padre en sus relatos, cuando él se preparaba acá en la casa del pueblo, había una academia de preparación. Mi papá tiene 94 años, es abogado, profesor y economista, catedrático, estuvo por sus ideales, escondido por mucho tiempo, inclusive estuvo en el frontón. Pero bueno, son historias que como un verdadero aprista lo afronta y un luchador social. Y nos hablaba que una vez el profesor de química no asistió. Y el asombro fue que Víctor Raúl lo reemplazó. Y habla de química orgánica como si un tan científico fuese. Un hombre sabio. Faltó el profesor de matemáticas. Y en esa época me acuerdo claramente, mi padre me decía el famoso cálculo infinitesimal. Y Víctor Raúl lo reemplazó. Esa sapiencia, ese conocimiento que nos daba el corazón abierto, es fraternidad. Me siento muy honrado de estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Igualmente,
Creo que es un tema muy importante que tenemos que hablar, de conversar, porque es cierto, no podemos protocolizar realidades diferentes, porque son tiempos diferentes. La vida evoluciona y hay que tener la valentía, yo diría la hombría, de desaprender para volver a aprender, porque todo es relativo, tal cual, todo cambia y el conocimiento tiene que evolucionar. El político tiene que tener amplio de corazón y amplio de conocimientos, porque tenemos que estar preparados a circunstancias como cuál. Por ejemplo, disculpen ustedes, los rábanos, en mi época decíamos así, ideas con ideales totalmente abstractos y reales. El pueblo de la ciudad. No estamos hablando nosotros de un imperialismo, estamos hablando de un sistema totalmente diferente a una realidad actual en la cual nos estamos enfrentando. Me siento orgulloso que el Ministerio del Medio Ambiente ha sido creado un gobierno. Fue el único gobierno que se preocupó realmente de una realidad. Yo le pregunto una cosa, antes de poder seguir hablando de un poco de ciencia, ¿actualmente se está armando prevención real ante esto que se viene? En el tema del niño, va a pasar lo mismo. Se va a perder vidas humanas, va a haber total destrucción de las calles, disminución de la productividad agrícola, desnutrición. Ya no hablamos de epidemias, hablamos de pandemias en general. Y por lo tanto, ¿qué está haciendo este gobierno? ¿Qué prioridades están? Disculpen ustedes, a veces no podemos cambiar el mundo, sino cambiamos nosotros primero, para dar al mundo lo que realmente. La primera, por favor, por acá, ¿no? Datos de la Organización Mundial de la Salud. Claro, usted me ganó. La crisis climática amenaza con hacer en estos últimos 50 años la gran cantidad de fallecimientos por esa falta realmente de orientación en un manejo de prevención de gobiernos y política de Estado en la cual se pueda encargar de prevenir las circunstancias y los cambios climáticos. ¿Se puede cambiar los cambios climáticos? Tenemos que cambiar realmente muchas cosas. Hablamos, por ejemplo, y disculpen, los famosos ácidos volátiles, la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta, pero hoy hablamos ya de capa de ozono, hablamos de un gran forado, donde los rayos ultravioleta están generando grandes enfermedades de la piel. Pero si ves qué capa más, obviamente los ácidos volátiles, del monóxido de carbono, de las grandes industrias internacionales que no se están preocupando totalmente por entregar algo al pueblo y sobre todo tener gobierno de prevención a lo que está pasando en las minas. El relave. ¿Qué es lo que pasa? El sulfuro, el amoníaco y todas esas sustancias que se van directamente a los ríos. Hagamos este ciclo ecológico que está sucediendo. ¿Esos ríos a dónde se van? Se van a los regadíos de la productividad agrícola. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estará desarrollándose esa productividad agrícola? ¿Cómo será su nivel nutricional? ¿Qué tipo de vitaminas tendrá? Y que va directamente a nuestros hogares. Es un ciclo vital que definitivamente ha disminuido totalmente su producción y sobre todo el ejemplo claro desde un desánimo, de una atención claramente a un gobierno, a política de Estado que se encargue de mejorar este gran problema que sí se puede frenar. Sobre todo en la toma de conciencia de los políticos, de los gobiernos, de los que manejan realmente leyes que sí pueden realmente hacer algo por la unidad importante que es el ciudadano. Pone en grave peligro la realización de la cobertura sanitaria de diversas maneras, entre ellas agravando la carga de enfermedades existentes, exacerbando los obstáculos existentes para acceder a los servicios de salud.
Me acuerdo una vez presentamos nosotros, para este tipo de problemas, los famosos cambios climáticos, se presentaban las famosas pandemias. Era tan difícil llegar realmente de una posta médica tan lejana en un pueblo que tenías que primeramente en camino de herradura y luego pasar a un hospital en un caso de emergencia, 8 horas más en una camioneta para llegar a un hospital nivel 4. Presentamos un proyecto en el Congreso, justo viene la pandemia y se quedó en la nada, y por la sorpresa que nos llaman el Parlamento Andino, y ese proyecto fue declarado positivo, o sea, fue accesible. Pero el Parlamento Andino no solamente ve en nuestro país, sino se repercute a otros. Y le explico cuál fue. Se llamaba la automatización en los servicios de salud. ¿Cómo es este tema? Y hablamos en esa época porque obviamente ahora sí existe, ¿no? El hecho de que si nosotros tuviéramos las famosas antenas que llevan el tema de Internet a la información más exacta, y hagamos nosotros, por ejemplo, en vez de que ese paciente que se está muriendo con una enfermedad infecto-contagiosa, con una contaminación del agua, con una diarrea súbita, y podemos conocer cuáles son sus signos y síntomas a través de una videoconferencia, una videollamada, y podemos darle atención primaria como los antibióticos, medicamentos y la vía parenteral para salvar a ese anciano o a ese niño. Podríamos, sobre todo, tomar el tiempo necesario para poder ayudar. Pero no había la antena, no había la comunicación, camino de herradura, y por lo tanto ninguna política de Estado se encargó de acelerar, acortar el plazo del tiempo de la atención primaria. Partamos por eso. Y es obviamente culpa de nosotros los ciudadanos. ¿Qué está pasando con esta vida? ¿Qué está sucediendo realmente? No hablamos del tema de corrupción, hablamos del tema humano, salvar la vida. La importancia más elevada es la vida humana en todo gobierno. La siguiente. Pero, miren, más de 930 millones de personas, alrededor del 12% de la población mundial, dedican menos el 10% de su presupuesto familiar a pagar la atención de salud. La crisis climática ha causado efectos devastadores en toda la sociedad y la economía, amenazando la vida de las personas, disminuyendo la productividad de los trabajadores y poniendo en prueba la infraestructura de los servicios de salud. Obviamente, la capacidad económicamente debe disminuir, las imposibilidades de producir económicamente, las enfermedades más allá avanzan. Mira lo que ha pasado este año, el famoso dengue, en Piura. Nosotros tenemos un protocolo. Al dengue le tratamos con su medicación, sus antipiréticos, baja la piel y sus líquidos. ¿Acaso dieron resultados? ¿Qué nos hizo pensar a eso? Ustedes han escuchado la famosa mutación. Obviamente, la multiresistencia, estos cambios han generado de estos anófeles, que son estos pequeños bichitos voladores, han aplicado, ya son multiresistentes a los protocolos de salud que tenemos nosotros. Por lo tanto, ya no era suficiente la atención primaria. Esto significaba que nosotros en salud hagamos protocolos diferentes y pruebas necesarias, con recuentos plaquetarios e inclusive con cultivos, para poder determinar cuál es la medicación exacta que nosotros podemos realizar. Y no solamente hablamos de dengue, hablemos de muchas enfermedades más. Entonces, aplicamos realmente la toma de conciencia a qué nos estamos enfrentando realmente y qué es lo que va a venir más adelante. Se puede lograr cosas, pero hasta ahora, discúlpeme, en estos gobiernos últimos no ayuda absolutamente. Sigue pasando lo mismo lo que pasó hace 6 años, 7 años, 8 años con el norte. Por favor, ¿qué pasa? Gobiernos regionales, gobierno nacional, municipalidades, etc.
Muy bien, y claramente vemos lo que está sucediendo, no solamente la productividad económica, el destrozo, la destrucción total, eleva la temperatura, las nubes aumentan, estos cambios climáticos disminuyen los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un proceso, un ciclo vital que va cambiando. Y a su vez, obviamente, el recalentamiento está generando otras cosas. Nuestro cuerpo tiene una temperatura determinada y nos defiende. La fiebre no es mala, ojo. La fiebre es muy buena, hasta cierto nivel, porque la fiebre es un mecanismo de defensa que nos va a permitir defendernos de las enfermedades. Pero cuando esta fiebre va a elevarse mucho, no solamente nos va a defender de las enfermedades, sino nos va a destruir. Y eso hablamos de nuestras células llamadas termoláminas, es decir, su núcleo, así como nosotros tenemos un corazón y un cerebro, las células también tienen un núcleo, se mueren cuando la temperatura se eleva. Entonces, tenemos que hablar claramente. Otros factores, por ejemplo, cuando la temperatura se eleva, la deshidratación. En nuestro cuerpo se llama equilibrio hidroelectrolítico. Tenemos que tener una cantidad de agua determinada, hacer nuestras funciones vitales, pero cuando se pierde el líquido demasiado, esas células se van a debilitar. Pero ¿quiénes son los más lábiles en ese sentido? Son los niños. Son los niños. ¿Qué está haciendo? ¿Qué políticas hay para esto? Sales orales, agua. ¿Por qué atacar el mar directamente? ¿Por qué no prevenimos? No ataque la herida, ataca la causa. La causa es la prevención. ¿Por qué esperar curar enfermos si podemos prevenir a que no se enfermen? Otras regiones, más huaicos, más problemas. Se prevé que en el año 2030 y 2050 el cambio climático causará 250.000 muertes adicionales por año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. El clima y las condiciones meteorológicas afectan de muchas formas la salud y son varias las razones que no resulta sencillo determinar todo el impacto que puede tener. Como expliqué inicialmente, la unidad funcional de nuestra vida es nuestro objetivo principal, es la salud, es el ser humano, en todo sentido, física, moral, psicológica, emocionalmente, en todo aspecto de la salud. La salud no solamente la salud física orgánica, sino la salud mental. Lo que ha pasado en este encierro, ¿no? En esta pandemia de lo que hemos pasado con COVID, existen muchas neuropatías y gran cantidad de enfermedades neurogénicas, obviamente producto del encierro. Y esto obviamente está generando, se está traduciendo por la cantidad, si se puede, por la cantidad de muertes, uno, de los niños y otras enfermedades psicosomáticas. Pero también podemos entender que estos cambios climáticos pueden generar también enfermedades, hemos hablado de la multiresistencia. Pero también hablamos de otra cosa. Hemos entregado claramente que no solamente la deshidratación puede generar una patología, como por ejemplo la parte de desnutrición, sino también la actividad agrícola. La actividad agrícola es tan importante porque eso se basa también en el desarrollo humano, en el sentido fundamentalmente de la parte nutricional. Se ha demostrado que la productividad dentro de las hortalizas ha disminuido su calidad tanto de minerales como de vitaminas y proteínas. ¿Y qué es lo que pasó? Todo el regalo de la contaminación de las minas dieron que la chacra o la zona de la tierra donde se cultivaba no tenía la misma cantidad de nutrientes que lo tenía antes. ¿Y eso qué sucedió? Hubo políticas de prevención, hubo políticas para encaminar mejor que la propia empresa transnacional haga sus forados, entierre su sistema y no evite que estas tierras agrícolas se pueden contaminar. Porque no solamente va ahí, sino va a todo un conjunto y a un ciclo vital. Y acá hay los cambios, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el cambio climático sobre la salud? Vamos a mencionar algunas, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, de funciones claramente, los fenómenos meteorológicos externos, la temperatura, enfermedades pulmonares, les he hecho respirar, ¿no? Con un pequeño ejercicio, nos sentimos bien, pero respiramos realmente oxígeno.
En normalidad, nosotros respiramos nitrógeno, una cantidad determinada, el 27% en Lima, 27% es oxígeno, el 18% es nitrógeno, y lo demás es, discúlpeme, ácidos contaminados, ácidos volátiles contaminados. ¿Por qué existe la vejez precoz? ¿Por qué existen las enfermedades degenerativas? ¿Por qué existe, por ejemplo, podemos hablar las enfermedades que afectan la salud interna? El aire que respiramos debe tener una función importante: alimentar nuestras células. Pero si respiramos no oxígeno, sino sustancias tóxicas, vamos a aumentar más las enfermedades. ¿Qué políticas están existiendo? Volvemos a hacer la pregunta. Existen leyes, pero que se cumplan de verdad. Un ordenamiento claro de la preocupación de la vida y la salud humana. Sintámonos orgullosos de un gobierno aprista, creó un ministerio que sí realmente está preocupado. Antes de venir acá hemos estado constantemente leyendo y actualizando toda la información que dice, no hay. Ni siquiera copias del Ministerio de Medio Ambiente. Lesiones y enfermedades y defunciones, por ejemplo, fenómenos meteorológicos, olas de calor más habituales, duraderas en diferentes regiones del mundo, exceso de la mortalidad y mayor agotamiento por el calor. Obviamente, cuando más calor, más sudas, más te cansas. Enfermedades respiratorias o circulatorias inclusive, mayor sufrimiento para pueblos indígenas y tradicionales, aquellos pueblos que no tienen la atención médica necesaria. Hablamos inicialmente qué es lo que pasaba cuando había esas epidemias. Se morían en el camino. No había una atención y sobre todo una capacitación para los profesionales técnicos de salud. El clima y las condiciones meteorológicas afectan de muchas formas a la salud y son varias las razones por las que no resulta sencillo determinar todo el impacto que puede tener. Es mucho más. Enfermedades respiratorias y alergénicas. La alergia aumenta más. El elemento externo, la contaminación, aumenta más enfermedades de la piel. El asma, porque no respiramos oxígeno, respiramos tierra, respiramos humo, respiramos todo lo que es toxina y obviamente nuestros pulmones se colapsan, se cierran. Más enfermedades respiratorias. Miren la implicancia de esto. Mayor mortalidad, cambio pulmonar por la presencia de partículas de alta concentración en el medio ambiente, como es, por ejemplo, que es muy tóxico, y disminución de la capa del sol. Enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. Acá es lo que iba. Miren la implicancia de este análisis. Esto es muy importante entenderlo. El aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por agua es del 8 al 11%, digo, de diarrea en los trópicos y los subtrópicos. Aumento del crecimiento de la supervivencia y persistencia de transmisión de microbios patógenos, resistentes no, multiresistentes a lo que nosotros ya conocemos, a lo que nos enseñaron en la universidad, a cómo tratarla, ya no sirve. Y eso es lo preocupante. Ya deja de ser algo real. Ya nuestros antibióticos conocidos ya están un poco siendo observados por esta multiresistencia. Cambios de la distribución geográfica y estacional de enfermedades como el cólera, las enfermedades parasitarias, la floración de algas nocivas, hongos, etc. Otras enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, los huevos de los moscos. El clima más cálido aumentaría la producción y resiliencia y distribución de las enfermedades transmitidas por vectores. Se estima que el número adicional de personas infectadas de malaria durante todo el año en América del Sur subirá a 25 millones de 2020 a 50 millones a 2080. Dios mío. Otros efectos indirectos a través de los sistemas socioeconómicos. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria del abastecimiento del agua y la desnutrición. ¿Qué es lo que está llegando a nuestros hogares? ¿Qué compramos en el mercado? ¿Qué calidad de nutrición existe?
¿Qué tipo de verduras o tubérculos nosotros vamos a consumir? ¿Con contaminación del agua? ¿Con minerales, con sustancias tóxicas que van a afectar a nuestro organismo? ¿Qué está pasando con esas leyes, con políticas de Estado que puedan suprimir y mejorar de alguna manera este tipo de evolución? Que, repito, sí se puede frenar. Tiene que ser el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y todos unidos, creando protocolos reales, leyes reales a nuestra realidad. Nosotros tenemos las 3 regiones, pero ¿cuántos bicopimas tenemos? ¿Cuántas subregiones tenemos? ¿Qué población tenemos? ¿Qué comunicación, por ejemplo? Si yo me voy a un pueblo lejano de Piura, existe una comunicación. ¿Qué vías de comunicación hay? ¿Qué tipo de población? ¿Cuánta población? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos hombres y mujeres? ¿Se ha respetado el censo? ¿Cuánta gente no ha votado, por ejemplo, en estas últimas elecciones? Entonces, como políticos, nosotros tenemos que aprender realidades y, sobre todo, llenar nuestra mente de un conocimiento claro y real para poder afrontar esas situaciones que viven. No quieren implantar ideologías extrañas que no son reales a nuestra vida, a nuestro plan histórico. Disculpen, de repente estoy errado, algunos no compartirán mis pensamientos, pero creo que es un análisis más real de lo que nosotros podemos evidenciar ante circunstancias de lo que escuchamos en la televisión diariamente. No estamos preparados, sí hemos puesto lugar, ya estamos previniendo de que se han hecho las zanjas para Piura. Eso no es una solución, señores. Es parte de algo, pero va mucho más allá. El aumento del riesgo de desnutrición por la caída de la producción de alimentos, especialmente en el trópico. ¿Ya lo hemos hablado? Muy bien. Ahora acabemos, ¿no? Emisión de gases de efecto invernadero, lo que comentó acá el doctor, de otros sectores económicos que afectan a la salud. Por acá hemos hablado, ¿no? Energía eléctrica y térmica, casi en la cuarta parte, ¿no? Los edificios. Hablamos de hacinamientos. Me acuerdo que en mis épocas los famosos hacinamientos eran los asentamientos humanos, ¿no? Las casitas alejadas. Me acuerdo que muchos años trabajé en Manchay. Me acuerdo que me decían hasta el médico los pobres, porque hacemos una labor social tan bonita, tan hermosa. Y bueno, ahora Manchay pues ha cambiado, es una ciudadela pero inmensa. Nosotros llegamos cuando no había ni agua, ni luz, ni desagüe. Trabajaba yo en la posta médica, y lo triste era que cada vez que llegaba en los sábados, pues llegaba para los niños, obviamente efectos de violaciones, etc., ¿no? Empezamos a trabajar duro y fuerte ahí con el pueblo. Disminuir eso, fuimos a los colegios a hacer educación sexual, a mejorar, íbamos a los comedores populares. Las hortalizas, las hojas verdes las daban a los patos. Entonces, ¿pero por qué puede ser eso? No, hay que aprender a cocinar. Laven bien esas hojas verdes y tienen mayor hierro. Y durante esos 4 años que se trabajó fuertemente, mejoró el nivel de hemoglobina en los niños. Menos diarreas. A todos desparasitados. Entonces, eso fue un trabajo, pero que fue trabajado con la comunidad, con el pueblo, con el comité cívico, también con la comisaría. Entonces, pero todos con un pensamiento claro de unificar criterios. Que uno piensa como el otro, y ojo, era una zona roja. Una zona roja bien difícil, ¿verdad? Si he estado ahí, me acuerdo, me ponían piedras ahí en el carro. ¡Ah, el doctor Iván! No, con el doctor nos chocamos. Pasen. Nos dejaban pasando. No había luz. Yo tenía mi trabajo porque trabajamos con Petromax. El consultorio a los sitios de más 3 Marías, que en una esquinita había puesto mi consultorio, el techo era de esteras, caía la tierrita, me acuerdo cuando hice la receta, y trabajamos con Petromax, ya mi balonera de agua para trabajar. Es una historia muy bonita, pero es real, y yo creo que sí se puede hacer muchísimas cosas. Aquí hablamos de hacinamiento. Ojo, entendamos algo claro. Hacinamiento es la calidad de vida cuando en muchísimas
personas viven en un espacio muy pequeño donde no hay la capacidad ni de la respiración y los elementos claramente como es el agua y el desagüe. Ahora les voy a preguntar a López, ¿qué está pasando con esos grandes edificios? Número uno, los que tienen su carro, ¿hay espacio para estacionar? En ese edificio que se forma ya en forma no horizontal, en forma hacia arriba, ¿cuánta gente? ¿No es o no es un hacinamiento también? ¿Qué políticas existen para, por ejemplo, si existe un terremoto, si existe una alteración climática, etcétera, para salvaguardar la vida humana? Está la plata, toma la licencia, construye, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Están cansados? ¿Sí? Sigamos. Sigamos. Entonces hablamos del tema ya epidemiológico. Estos estudios epidemiológicos se hacen principalmente cuando presentamos entidades o elementos que nos hacen sospechar de alguna circunstancia que puede generar cambios en nuestra salud general. Entonces hablamos de grupo etario, tercera edad, jóvenes, niños, adultos, etcétera, ¿no? Y factores de riesgo que se puedan presentar. El crecimiento epidemiológico del Perú en los últimos 2 años por cambio climático. El dengue, ¿no? El dengue, 72.163 casos de esta enfermedad en lo que va del año. La malaria, 8.308 casos de esta enfermedad en lo que va del año. Las diarreas, específicamente, 782.000.4 casos por 10.000 habitantes. Infecciones respiratorias agudas, 342. Y hablamos que no solamente es por el frío y el calor, sino también por el aire que respiramos. ¿Ok? Mire cómo es 742.932 casos de esta enfermedad en lo que va del año. La parte nutricional, ¿habíamos superado la nutrición? ¿Cuántos niños podían acabar el colegio, no se dormían en el estudio, etcétera? De nutrición crónica afectó el 11.7% de niños en el país de lo que va del año. Ojo, cuando partimos más del 3% hay que alarmarlo, pero 11.3%. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué políticas está viendo para esto? Dios. Y acá justamente en este mapa está claramente en la zona roja los eventos nuevos que no se había y ahora existen, ¿no? Los que están haciendo seguimiento y los inmediatos. Acá vamos a las soluciones. Claramente, lo dijo el doctor, no podemos nosotros traer realidades que no son las nuestras, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, son realidades inexactas, porque no hay un estudio epidemiológico, porque no son realidades totalmente, el ecosistema es totalmente diferente, las regiones son totalmente diferentes. Oiga, Ecuador es diferente al Perú, por más que diga que están cerca. Chile es totalmente, radicalmente diferente a Perú, por más que está cerca a Tacna, en costumbres, en todo, en actividades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener una realidad clara, propia, oriunda nuestra, y no solamente de Lima, sino por regiones, por departamentos, por distritos. Y que cada gobierno regional, específicamente con los componentes, empiece a aplicar estas políticas. El dinero que se va y usted sabe a dónde se va, ¿no? Eso no se invierte realmente en cosas reales. ¿Por qué cree que cada elección rompe las pistas para volverse a poner? ¿Y se están preocupando por él? ¿Se están preocupando por purificar las aguas? ¿Están preocupando por hacer los famosos pozos sépticos cuando se van a enfrentar? Yo diría, en vez de hacer, hagan pozos sépticos, porque es donde se contamina. Almacenar el agua adecuadamente para prevenir las enfermedades de nutrición, para esta parasitosis. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué pozo séptico se ha creado, señores, en Piura? ¿Qué pozo séptico? Por favor. Ninguno. Ninguno. Y eso es una realidad clara. Apoyar a los países en la preparación de políticas y planes basadas en evidencias claras, no subjetivas, en realidades claras a través del estudio epidemiológico, reales y claras. Evaluaciones de vulnerabilidad, adaptación a la salud y el cambio climático
capítulos de salud en los planes nacionales de adaptación, perfiles de cada país, relacionados con la Organización Mundial de la Salud, exactamente. Planes como, por ejemplo, subregionales de acción sobre la salud y cambio climático por región. Tenemos por el Caribe, América Latina, América Central, América del Sur, cada uno tiene sus características específicas. No es igual la temperatura del Caribe y la temperatura del Perú, totalmente diferente. Fortalecer la vigilancia nacional y regional, crear planes estratégicos específicamente y no esperar, adelantarnos a los hechos, no esperar este mes de diciembre, enero que vienen los huecos. Debemos estar preparados 2 años antes, 3 años antes, con planes estratégicos reales ante estas situaciones. El desarrollo y implementación de sistemas de alerta temprana para enfermedades y condiciones sensibles al clima. ¿Qué está pasando con todo este tema atmosférico? A ver, si salimos de afuera y llegamos a la casa muertos y cansados. Pero sí, no he estado con mucho, porque digo, me ataco a la casa, porque estamos respirando humo. ¿Y qué política de Estado? ¿Cómo están nuestros pulmones de acá a 1 año, 2 años, 3 años? ¿Por qué estoy tosiendo a cada rato? ¿Por qué mis arterias se han llenado de grasa? A pesar que trato de alimentarme lo mejor posible con alimentos naturales. ¿Qué tipo de alimentos estoy comiendo, Dios mío? ¿De dónde viene? Mejorar la infraestructura de salud. Evaluar y transformar la infraestructura de salud para que sea más segura y operativa durante y después de los eventos relacionados con el clima y usar tecnología más ecológica. ¿Qué otras soluciones podemos nosotros proporcionar? ¿Alguna pregunta hasta ahora para no hablar yo mucho? ¿No está claro? ¿Sigo o no sigo? Ya falta poquito. Proporcionar y capacitar la sensibilización. Nosotros, a través, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, estamos sensibilizando. Porque ustedes se van a ir a la casa a informar lo que ahora han escuchado y han aprendido. Esto puede ser un feedback y una cadena para que nuestra población pueda creer. Yo les invito a ustedes, con el permiso obviamente de la mesa, si ustedes tienen la posibilidad de poder nosotros ir donde están ustedes, a su comunidad, a dar este tipo de charlas de prevención de 2.000 árboles. Obviamente con el permiso. Sería realmente una gran, porque estamos dando un granito de arena y realmente, miren, 1 hora, 2 horas, ¿nos hace pueblo rico? No, porque obviamente estamos devolviendo a Dios lo que nos da, ayudando al prójimo, con el conocimiento. Sí. Aprovechando que usted remitió una pregunta y dice que uno está empleando uno, ¿podemos usar mascarillas? O sea, te la pregunta en la calle otra vez, la gente dice que no usa mascarillas ahora. ¿Se puede o se debe usar mascarillas? Deberíamos usarlo. Deberíamos usarlo. En realidad sí. Por dos cosas. Las horas donde mayor dióxido de carbono está son estas horas. Si ustedes se dan cuenta, en las tardes, como que el ambiente va subiendo por los efectos térmicos específicamente. Los ácidos volátiles no se elevan tanto y se vayan más que todo abajo. ¿Cuánto pesa el peso molecular de un ácido volátil? El humo, por ejemplo. Si usted se da cuenta, hace en la mañana el humo por una fogata y hace en la tarde o en la noche, se da cuenta cuál vuela más rápido y cuál se queda más tiempo en el medio ambiente. ¿Se cuenta? Lo mejor es usar, cuando hay este tipo de problemas de dióxido de carbono, usar en las tardes, cuando regresamos 6 de la tarde hasta las 9, 8 de la noche, porque no lo vemos, no lo estamos observando, porque todo está oscuro. Y si usted apaga la luz, y usted pone un foco, se da cuenta de la cantidad de humo que hay, es blanco. Y eso es lo que respiramos. Por prevención deberíamos usar, y muchos lo están usando. Muchos lo están usando. Sí, señor, sí, compañero. Compañero, primeramente para felicitar una sistema grandísimo militar. Lima tiene 43 distritos y
próximos hermanos. Pero desde hace décadas solamente 4 o 5 distritos que colindan con el mar se han unido y han comprado una planta de tratamiento de agua a Ecuador. Sin embargo, los desagües van a los ríos, río Chillón, río Lima, río Lurín, y eso van al mar. Y en verano la gente que está próximo, la gente va al mar. Y se cumple el ciclo vital de las multiinfecciones. Efectivamente, pero un mar que está totalmente contaminado, con heces fecales, con orines, en fin. Entonces, aparentemente estamos muy avanzados, pero somos uno de los pocos países que no implementan el sistema de plantas de tratamiento de agua, sobre todo en la zona de las 8 regiones. Desde 1960 el sabio huarqueño Aprista también, Javier Pulgar Vidal, nos habla de Chala, ya esas son una costa, sierra y selva, y eso es algo muy anticuado. Eso es todo. ¿Cómo no? Sí, en realidad debe haber sistemas, y esto de ingeniería sanitaria debería tener ya profesionales que hagan específicamente, no tanto protocolos, sino sistemas de purificación y que vayan. Entiendo que en otros países las cañerías son por abajo y llevan hacia el fondo del mar, de tal manera que no regrese, ¿no? Lo que ha pasado ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con estos barcos de esta empresa? ¿Cómo contaminó todo? Y quedó en nada. Dígame si existió algún tipo de castigo o sanción. Encontramos un culpable, existe un nombre específicamente. No pasó nada. Porque obviamente estamos hablando de un imprevisto. Una pregunta, lo que dice el compañero, que el Estado está contaminado en el mar, que toda la gente que se mete ahorita al mar de Lima se está contaminando. En estos momentos podríamos decir que sí, porque justamente está pasando esto. Y debería haber, por ejemplo, políticas o leyes específicamente para la prevención y crear estrategias de soluciones a estos problemas. ¿Cuántos desagües, por ejemplo? Tengo entendido que San Miguel, por ejemplo, hay un regadío que se va directamente hacia allá. No sé si el Callao específicamente, pero por ejemplo, no debería haber balnearios cerca a donde termina el río Chillón. No debería, porque es altamente contaminado. Altamente contaminado. Mucho más en zonas cuando hay famosos barcos. Porque está valiendo con todo. Pero justo ahora están desviando los desagües hacia 500 metros dentro de la costa, porque antes no se puede dar, en la época de 69, 70, 75, 80, la gente veía caca que llenaba el mar. Obviamente, nunca. Sí. Faltan 500 metros con tuberías hacia el mar. Ese de cabeza es totalmente gran cantidad de bacterias. Bueno, vamos para poder acabar esto. Proporcionar y capacitar la sensibilización. Tenemos que desarrollar capacidades a través de los talleres. Les acabo de explicar con mucho gusto. Podemos ir nosotros a dar las charlas y poder orientar la manera como, sobre todo, a nuestros distritos, comunidades. Cursos sobre cambio climático y salud. Crear alianzas para los co-beneficios de la salud. Promover y medir los co-beneficios de salud de las acciones de investigación intersectoriales. Lo que yo les expliqué, ¿no? Cómo nosotros trabajamos con la comunidad y no necesitamos dinero, ni ayuda del gobierno, para que poder trabajar en forma conjunta, porque el beneficio definitivamente era para la comunidad, ¿no? Empoderar a los representantes de la salud. Tenemos que crear definitivamente líderes en salud, formar a nuestros líderes en salud de nuestra comunidad, que ellos se encarguen de medir, calibrar, etcétera, y mitigar los problemas que pueden existir. Movilizar los recursos sobre el cambio climático y la salud, establecimiento de una red de donantes y preparación de propuestas de financiación para la mitigación y adaptación de la salud a nivel de la región y nacional. Tienes tu empresa, ¿qué es lo que tú vas a dar para mi comunidad? No es suficiente. Estás llevando más de lo que estás dando. ¿Qué estás haciendo con los regalos? ¿Qué estás haciendo con la salud? Me has construido un colegio, pero necesito un hospital. Usted está llevando demasiado de acá, de tierra, de mi país. Yo vivo acá.
¿Están entendiendo más o menos? Entonces, de eso se quiere, ¿no? Propuestas y análisis y sobre todo buenas negociaciones claras y precisas. Te doy la posibilidad, pero me queda su sistema, que no me contamines todo. Y estos ácidos volátiles que caen, pues miras, la mejor manera para que no vayan directamente a maderas y sistemas, ellos lo saben. Bueno, yo creo que esto es lo más básico. Muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido muy conciso, he tratado de resumir en lo que he podido, para no aburrir tampoco a nuestros queridos amigos. Y repito, me siento muy orgulloso de estar en la casa del pueblo, la casa de mi familia. Mi padre es aprista, luchador social, está vivo, y siempre cuando escucho sus experiencias en Yauyos, porque él es de Yauyos, y su lucha que él tuvo por mucho tiempo por sus ideales, fue perseguido, y siempre me acuerdo, me habla siempre de las clases que Víctor Raúl les daba, ¿no? Y lo asombroso que él sabía todo, matemática, ciencia, biología, química y una cosa, pero espectacular. Un ejemplo para nosotros y nos sentamos orgullosos que es nuestro jefe. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido compañero doctor Iván Gutiérrez. En efecto, el jefe, un gran maestro, nos legó este partido y esta doctrina vigente ya tiene 100 años y vendrán 100 años más y seguirá vigente. Bueno, el APRA es justamente doctrina y el APRA es convicción, es siempre la búsqueda de la justicia social de paz por libertad. Muchas gracias, mi querido doctor, y estamos siempre para coordinar cualquier otra actividad. Quiero agradecer a los asistentes que nos ven por redes. Estamos llegando a más de 4.000 en Facebook y por TikTok. También les agradecemos muchísimo. Los lunes y miércoles estamos acá siempre en la escuela de partido, haciendo esto lo que es temas de importancia, temas nacionales y temas que son prácticamente para dar solución conforme usted ha hecho algunas propuestas en el tema que corresponde. Recordemos que toda la estructura del Estado, conforme a la normativa, se requiere que se presenten propuestas, soluciones, y como bien lo establece la ley con respecto a los planes de gobierno, tenemos que tener objetivos, metas y estrategias para cada una de ellas. Muchas gracias, mis queridos compañeros. ¿Alguna pregunta para el doctor? Sí. Pregunta concreta, por favor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, pregunte, por favor. Bueno, por ejemplo, cuando se toma por energía solar, por ejemplo, no tiene ningún efecto secundario. Y eso sería una gran alternativa como un mecanismo de energía, de obtención de energía. Pero cuando la energía, por ejemplo, es tomada de otros sistemas y sobre todo la consecuencia de esa energía, como son estos ácidos volátiles que les expliqué. ¿Qué es el ácido volátil? Son aquellos gases tóxicos que se generan en el medio ambiente. Hablamos de cuánto respiramos esto. El peso de cada gas es diferente. El aire es menos denso que lo sólido. Por eso que lo sólido, que es el dióxido de carbono y otras sustancias volátiles, se permanece más tiempo en el medio ambiente. Y es lo que más respiramos. Por eso que las personas de la altura, como ejemplo, son más sanas que las personas que están más abajo. Y las personas de la costa, a su vez, que no hay medio ambiente tóxico, ácidos volátiles, tienen menores enfermedades que las que están cerca de las grandes industrias o las concentraciones o hacinamientos. Esa es la gran diferencia. Todo de acuerdo, hablamos también inicialmente de la famosa capa de ozono, que siempre debe tener un medio.
que ya no hay, porque ese peso molecular que ha existido, es decir, el peso gravitante de ese ácido volátil ha destruido la capa de ozono y por lo tanto hay mayores enfermedades de la piel. ¿Cómo se puede prevenir? Sí se pueden prevenir. Y lo que hablamos en este tipo de conferencias es incentivar. Yo no voy a crear esas leyes. Hay que trabajar conjuntamente. Hemos hablado con políticas de Estado que tienen que ver con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Medio Ambiente, con otros ministerios, pero reales, que se tome conciencia. Hoy por hoy, el Congreso es netamente de interés personal, no es de la sociedad. No se preocupa, disculpen, no les importa estos casos. ¿Va usted a hablar? Sí, para la foto, pero ¿qué se plana? ¿Alguna solución real? Sí, lo quiero poner. Las pandemias siguen avanzando, las inclusive, no lo vemos acá porque no lo haría, pero vayamos a provincia. Nosotros tenemos una fundación, lo van a ver en la revista. La fundación tiene el nombre de mi hija. Mi hijita, el padre cáncer, nosotros operamos a niños con malformaciones vasculares, tumores vasculares. Y viajamos por todo el Perú. Y vivimos bien con la realidad muy diferente a lo que estamos viendo. Entonces, Lima no es la realidad. Lima es parte de la realidad. En la radiografía determinada. Pero hay más radiografías que tenemos que evaluar. Y sobre todo, encaminar a cada realidad una solución a la problemática. Con políticas reales, nacidas de un estudio claro del tema social que pide. Disculpe, gracias. Muchas gracias, compañero. Por favor, compañero Cáceres. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su presencia esta noche y exposición, que es muy didáctica. Pero tenemos entendido que, como usted lo dijo, y hay otros, los tres principales gases vienen a ser óxido nitroso, que contamina y destruye la capa de ozono, el metano, que es conocido también, y el otro es el CFC. Pero esto es consecuencia de todo lo que realizan los países llamados del primer mundo. Y nosotros, como siempre, somos los que pagamos el plato roto. ¿Por qué, si siempre hay convenios, se firman convenios, se suscriben tratados y todo lo demás sobre el famoso regulación sobre lo que es el medio ambiente? Todos los años se hace eso. ¿Por qué se pone más énfasis en que se cumpla todo esto? ¿No? Porque ahorita ya hay una pandemia en China, que no solo en los canales de televisión, pero sí está en todas las redes y hay difusión, que es este de acá de que ya China ha optado por cerrar sus fronteras, pero no se hace público. Pasó con el COVID igualito, que la OMS tomó caso omiso, se fue una pandemia que se propagó en el mundo, hasta incluso Estados Unidos, cuando fue el presidente Donald Trump, dejó de invertir sus cuotas económicas que pudieron aportarle a este tratado. Entonces, ¿qué es lo que en realidad? Porque hasta los aerosoles son grandes contaminantes que destruyen la capa de ozono y en todas partes se trae aerosoles, son grandes y todo el tiempo. ¿Qué verdaderamente usted como doctor, como especialista en materia, qué se podría hacer sobre este asunto para que se cumpla ese tratado? Le voy a dar dos respuestas. ¿Por qué no se cumple? Creo que todos lo sabemos por qué no se cumple, ¿no? Porque hay intereses económicos, claramente. Obviamente, las transnacionales no les va a convenir cumplir estas leyes, porque jamás la han cumplido. No la han cumplido. No la han cumplido. Ponen entre comillas un relieve claramente, ponen su pozo. Ese pozo se ha llenado hace tiempo y siguen sacando y sigue igual, del mismo nivel. Usted se va claramente, por ejemplo, por la Oroya, ahí está claramente esa nivel, sigue el mismo nivel. 3, 4 años sigue, entonces ¿a dónde se va el resto? Obviamente hay intereses económicos, hay muchos intereses económicos probados que van a los ministerios, que van al Congreso, etc. Y obviamente, aguántate un año más, 2 años más, tienes eso. ¿No? Esa es la respuesta clara. Acá no hay amor al ciudadano, al ser humano, al niño, al pobre, al desvalido. No. Es lo que menos importa.
Lo que interesa más es el dinero, el tema económico. Y eso afecta obviamente la susceptibilidad humana y sobre todo, tanto los principios básicos fundamentales, que es la vida humana. Para nada. ¿Y qué soluciones hay? La única solución que yo puedo ver a esta situación, que venga un gobierno con pantalones. Pero no un gobierno que se hace tener pantalones, ¿no? Un gobierno que nazca del pueblo, con políticas claras, reales, y el pueblo va a entender, la gente va a entender, pero hay que capacitar. Lo que está haciendo ahorita el doctor, por ejemplo, yo creo que es una gran acción, porque nos llevamos información más clara. Si lo conocemos mejor, lo razonamos mejor y lo vamos a distribuir, lo vamos a enseñar. Y si nosotros fuésemos un punto de enseñanza, de información, ese famoso feedback, de retroalimentación, podríamos hacer mucho, empezando por la familia, por nuestros hijos, sobrinos, primos, etc. Y luego por la comunidad. No hay otra forma, es el conocimiento. La única forma de transformar un país es la cultura, la educación. No hay otra forma. De eso cambia la costumbre, cambia la ética, cambia el principio moral, el tema principal. Todos, si usted le dice, ¿cuál prefieres, comida o plata? Plata. Totalmente, porque con esto hago esto, lo otro, me voy a... Se ha perdido totalmente el principio, ¿no? Me dicen, ¿qué quiere comprar, la fruta o el helado? Gracias. Una última. Sí, sí. Dígame, doctor. Sí, es que también se está hablando bastante acerca de las antenas de eso se puede considerar un tipo de contaminación. Las radiaciones es un tipo de contaminación. Las radiaciones es un tipo de contaminación. El perímetro normal que debe existir, por ejemplo, si usted viaja a un avión, está con su celular y el avión va subiendo, ya no hay celular. ¿No? Porque obviamente las radiaciones son por los 200 metros. ¿Y cuánta gente trabaja en cerro, montaña, que se esté radiando constantemente? El ultrasonido son ondas electromagnéticas que no lo sentimos. Y esas son ondas que no lo percibimos ni lo vemos, pero llegan a nuestro cuerpo y generan lesiones. Ondas radioactivas. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, que mínimo esas antenas están en los edificios. Deben estar en determinados tipos de edificios. No que no es tan potente porque Claro y Telefónica se están peleando. Obviamente, eso no nos interesa. Creemos que es un sistema que también permite que no me perjudique mi población. Gracias. Sí, correcto. Pregunta me pone nervioso. El cambio climático a nivel mundial es un problema muy serio. Tenemos aumento de la temperatura, aumento de la cambio climático, cambios de patrones meteorológicos, son evidencias las cuales estamos viendo a nivel mundial. ¿Cuál sería las soluciones inmediatas que se podrían sostener para poder prevenir este efecto de invernadero mundial? Lo primero, yo desaparecía la OMS. Lo desaparezco. Porque no hace absolutamente nada. Dígame qué ha hecho con este tema del COVID. No, hay un desconocimiento total. ¿Por qué, mi coronel? Porque cada país es totalmente diferente a otro y son realidades diferentes. Podemos generalizar, sí, algunos aspectos, pero por ejemplo, contaminación del agua, por ejemplo, radiación, es diferente en Nueva York a Lima, a pesar que hay gran contaminación de es diferente, por ejemplo, Chile a Arica mismo, a Tacna, a pesar que están cerquita, ¿no?
Usted se da cuenta, usted entra, discúlpeme, usted entra a Arica y el cielo es más azul. Usted sale de Lima, pasa Mayo y todavía sigue oscuro. Va a pasar todavía Huacho y recién ya está más en este lado. De eso hablamos. Son políticas totalmente individuales. Podemos analizar algunos aspectos, como ejemplo, el hecho de la prevención, de que estas empresas deben tener protocolos adecuados para manejar muy bien sus desechos contaminantes. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema del derrame de petróleo? ¿Qué política hubo? ¿Una llamada de atención? Yo no veo ningún precio. Esa gente que se dedicaba a pescar, pero más que lo que ha quedado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Palmas a Junta. Queridos compañeros, querido doctor, en nombre del Partido Aprista Peruano, le hacemos esta entrega de diploma de honor por su participación en su exposición de cambios climáticos y sobre todo sus implicancias en el orden nacional y mundial. Muchas gracias y siempre bienvenido a la Casa del Pueblo, mi querido compañero, y agradecido. Palmas apristas para el compañero Iván Gutiérrez. Muchas gracias. Bien, compañeros, vamos a dar por culminado este evento de hoy día y vamos a hacerlo con nuestra Marsellesa Aprista. A la voz de 3. 1, 2, 3. Contra el pasado vergonzable, nueva doctrina surgirá. Es ideal real liberante que ha fundido en Cristo la verdad, que ha fundido en Cristo la verdad. Tatuaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal, que ganará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero vamos a abrazar la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada reelección que vivirá, compañeros, viva la alianza popular. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar. Reafirmemos la fe en el aprismo, que debe sin descanso luchar la amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor, acción, hasta triunfar nuestra revolución. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. ¡Ay, no haya! ¡Ay, no haya! ¡Ay, no haya! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Acra! ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva todos ustedes, compañeros! ¡Viva! Palmas a punta, compañeros. Muchas gracias. Están invitados para el día viernes. Va a estar el congresista compañero Franklin Sánchez, así que están invitados. Por favor, vengan todos para tomarnos una foto para el Face. Sí. También, compañeros, quiero que hagan extensivo para el próximo
viernes, para este viernes, vamos a hacer el sorteo de una canasta navideña. Así que vengan todos ustedes, compañeros, de repente uno de ustedes se va con la canasta navideña del partido del tribunal.